Programa 28. A nuestro alrededor. Parte 2. En este programa conoceremos diversas formas para planear las actividades del proyecto. Realizar un proyecto requiere que nos organicemos como equipo para llevar a cabo las tareas de una forma cooperativa. En otros programas hemos visto a nuestros compañeros buscar información para su proyecto. El siguiente paso es la formulación y planificación de acciones concretas que permitan lograr sus objetivos. Para ello, es necesario hacer un calendario. ¿Qué problemas pueden surgir durante la organización de las actividades? Bueno, que a veces no nos dejan, no sabemos dónde encontrar la información, o a veces las personas no nos quieren ayudar con lo que estamos, con la información que necesitamos, y a veces no nos dejan salir nuestros papás no nos dejan salir a hacer trabajos. A mí me cuesta mucho trabajo ver qué problemas hay que resolver en el proyecto. La falta de comprensión de algunos compañeros que no colaboran leyendo o no comprenden algunos pasos de las que se van a elaborar en el proyecto. Lo que no me gusta es que algunos luego no quieren trabajar o nomás andan platicando y interrumpen a los demás y pues, no podemos trabajar bien o no nos organizamos. Planear y formular implica que entre todo el grupo o entre los grupos de trabajo que se formen haya un momento de discusión colectiva, al mismo tiempo que esta discusión colectiva se base en referencias, en información escrita o documental que los alumnos puedan traer, llevar al aula, o información que traigan de sus experiencias. ¿Por qué? Porque el proyecto necesita nutrirse de lo que los alumnos han vivido y que saben acerca de esto que han vivido. Entonces implica un proceso de trabajo colectivo con la supervisión del profesor en términos de plantear preguntas, de cuestionar si en la planeación se están considerando las acciones más pertinentes que permiten conocer un fenómeno del entorno de los estudiantes. Entonces, es parte del trabajo del grupo, es un trabajo que implica manejo de información de diversas fuentes y también implica la atención del maestro para que estos proyectos realmente se enfoquen hacia un propósito, un objetivo que sea productivo. A las acciones que se les debe dar mayor importancia en un proyecto es sobre todo a dos tipos. Son las acciones de investigación. Justamente la posibilidad de proyectar implica empezar como a tantear el camino de aquello que nos puede resolver preguntas o dudas que tenemos, ¿no? Yo proyecto, pienso o imaginamos colectivamente con qué tiene que ver un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, el papel de los medios de información. Trabajar con los medios en un proyecto implica pensar más allá de lo que yo hago cotidianamente. Entonces, tengo que investigar justamente para no quedarme en ese plano cotidiano. Al investigar me planteo preguntas, busco más información que tiene que ver con lo que yo vivo diariamente, pero también con lo que ocurre con los medios en otros contextos, ¿no? Y otra fase importante de las actividades que se deben de realizar en un proyecto son las que tienen que ver con las conclusiones y los resultados que yo obtengo de ese proyecto, ¿no? Entonces, estos dos momentos, investigación, toma de postura y conclusiones, son fundamentales en un proyecto. En un proyecto es muy importante que al momento de ir planteando las actividades que lo van a ir integrando, los alumnos y los profesores se den cuenta de que hay unas acciones que son imprescindibles. Sin ellas, el proyecto definitivamente no marcha, no se convierte en un proyecto. En este sentido, hay actividades que podemos llamar prioritarias, ¿no? Tal vez, si hay un proyecto relacionado con el medio en el que vivimos y su conservación, bueno, pues evidentemente una actividad imprescindible dentro de ese proyecto va a ser el reconocimiento de las características de este medio. Yo no podría pensar que una actividad relacionada con los documentos, lo que me habla de lo que es el medio, va a ser la principal. O sea, en un momento dado,
ambas actividades deben tener un peso similar, ¿no? Pero, por ejemplo, esta que yo decía de un reconocimiento, cómo es el medio físico donde vivo para detectar sus problemas, no podría ser considerada una actividad menor. En cambio, si yo necesito nutrirme, particularizar en algunos problemas que voy identificando, bueno, a lo mejor la consulta de alguna publicación especializada sobre un aspecto de este medio en el que vivimos, o bien la consulta a algún especialista, pueden considerarse como una actividad secundaria, ¿no? ¿Por qué? Porque van a complementar. Entonces, ¿qué es una actividad principal que nos permite ponerla en primer término y qué es una actividad secundaria? Bueno, la que va a ser principal, aquella que nos permita darle el contenido concreto al proyecto. Mientras que una actividad secundaria va a tener con aquello que lo amplía, lo complementa o nos permite ver matices del mismo. El calendario de actividades nos ayuda a precisar los compromisos y tareas que asume el equipo para lograr el objetivo. Una manera de calendarizar es crear una tabla en la que describamos las acciones, los responsables y la fecha en que se realizarán. Pueden agregar otras columnas en las cuales escriban ideas adicionales, como las cosas que son importantes recordar al realizar la actividad. Una vez que escribieron las acciones que realizarán, calculen cuál será la duración de su proyecto. Escriban en la primera acción la fecha de inicio de su proyecto y en la última acción la fecha en la que terminarán. No todas las acciones tienen el mismo tiempo de duración. Algunas se pueden realizar más pronto, otras se podrán hacer simultáneamente. Para asignar el tiempo a cada una, consideren si realizan actividades fuera de la escuela o si las realizarán de forma individual o en grupo. Recuerden que la planeación es importante, pues permite organizar las acciones y centrar los esfuerzos del trabajo para lograr el objetivo. En un proyecto es muy importante calendarizar las actividades que lo integran. ¿Por qué? Porque la realización del proyecto se hace en un tiempo específico. En este caso, los proyectos que realizan los alumnos pues están dentro del marco de actividades de la escuela. Entonces, si existe disponibilidad de 3, 4 semanas o más para hacerlo, las actividades que se definan en las primeras 2 o 3 sesiones de trabajo del proyecto en clase, se deben distribuir entre los intervalos que hay entre las sesiones en esas 3 o 4 semanas de las que se dispone. ¿Por qué? Porque este proyecto se tiene que concretar. El tiempo va a ser otro criterio para definir el que una actividad sea viable, sea realizable y, por otro lado, que nos permita jerarquizarla, ¿no? Brindar peso a las actividades que son fundamentales, si el tiempo es corto, es largo. Nos queda muy poco tiempo. Sí, tenemos que ir a la comisión del agua. Mejor hay que hacer otra cosa. Ya deje de estar jugando, vamos a hacer el trabajo. Si nos reprueban, todos vamos a tener la culpa. Ya en buena onda, ¿qué vamos a hacer? Nos queda muy poco tiempo. ¿Qué les parece si cada quien dice lo que pueda hacer y a qué se compromete? Yo voy a la biblioteca a buscar libros que nos puedan servir. Bueno, voy a ir a un puesto de periódico a comprar una revista que tenga que ver con nuestro tema del desperdicio del agua. ¿Quién me dicta el cuadro del calendario? Yo te dicto. ¿Cuál es la página? Haciendo 5. Nombre del proyecto. El desperdicio del agua. Telesecundaria 71. Faltan algunas acciones en el calendario. Ay, entonces tendremos que acomodar las fechas otra vez. Ahora bien, el calendario que se elabora es un esquema de trabajo, no es una camisa de fuerza. Durante la realización de cualquier proyecto puede haber una serie de imprevistos. Por ejemplo, que se tenía contemplado visitar una comunidad o se tenía contemplado salir de la comunidad e ir a
entrevistar a personal de una institución de salud. Pero sucede que hubo problemas para el transporte o bien cerraron temporalmente la institución o la persona con la que queríamos hablar no está en ese momento. Bueno, esto no significa que no vamos a poder avanzar en el proyecto porque nos atoramos en esa actividad que estaba para esta semana. Tenemos que ser flexibles, tenemos que enseñar a los alumnos a ser flexibles y en varios momentos saber que el calendario como herramienta de trabajo nos permite hacer modificaciones que, sin perder de vista el propósito del proyecto, nos permita seguir adelante y sustituir esa actividad o trabajar sobre otra y luego volver sobre ella, esta que nos había presentado problemas, ¿no? Entonces, pero el calendario es fundamental porque también justamente es el que nos da la pauta para introducir otras actividades o hacer modificaciones. Como a mi compañero Salvador se le hace más fácil escribir, a él le tocó hacer el cuestionario y el permiso para investigar en la Comisión Nacional del Agua. Nuestros calendarios quedaron así. Buscar información sobre el agua en el mundo. Responsables Guadalupe y Marlene. Fecha, junio 2. Preguntar en la casa y en la escuela los lugares donde obtenemos la información. Acción. Buscar en periódicos y revistas algunas noticias del agua en México. Responsables Martín y Uriel. Fecha 2 y 3. Ir a la biblioteca en busca de revistas afines al tema. Ir al puesto de periódicos y revistas. Seleccionar las noticias nacionales con el problema del agua. Acción. Hacer análisis de la información. Responsables: Guadalupe, Marlene, Salvador, Martín y Daniel. Trabajar en equipo requiere ser responsables y tener disposición para lograr acuerdos. No todos pensamos de la misma manera, pero podemos aprender a negociar, ceder y combinar las diferentes ideas y los esfuerzos colectivos para lograr nuestro propósito. En todo proyecto, la cooperación es muy importante. El trabajo debe de ser equitativo y compartido por todos los integrantes, de manera que asuman responsabilidades y haya solidaridad en la realización de las tareas.